¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quizá que me digan sus ánimos, quiero escucharlos a ustedes también. Créanme que para mí es muy importante también escucharlos. Pasen, por cierto, pasen un poco más adelante, no para mucha molestia. A ver, cae un poquito, vamos un poquito más adelante para que no se siente un poco vacío acá por el tema de asientos. Adelante. Muchas gracias, Jairo. Perfecto, bueno, dado que hoy día no contamos con un flyer, les voy a decir cuál es el tema del día de hoy, que es muy importante. Quizá la misa en Facebook o la misa en las redes sociales, otra, en el WhatsApp, etc. El tema que hoy día vamos a hablar es acerca de la ley de Dios. Y yo quiero que me digan más o menos qué idea tienen cuando yo les digo la ley de Dios, qué entienden por ley de Dios. Así, una palabra nada más. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es ley? Por ejemplo, una división de ley así breve. Datos, ya, genial. Por ahí la primera vez escuchar en su vida la ley de Dios seguramente fue, no sé, con los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando veían las películas de Semana Santa, ¿no? Es muy usual que las personas cuando les dicen la ley de Dios se acuerdan mucho de los 10 mandamientos, creen que son las únicas leyes que existen en el mundo y no existen otras leyes divinas o santas. En realidad no es así, créeme que en la Biblia hay más de 600 mandamientos y 600 leyes que Dios ha instituido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y para mí es una barbaridad, más de 600 leyes o mandamientos. Pero créeme que Dios no quita esas cosas a propósito o en vano, créeme que todas esas cosas tienen un propósito y encima muchas de ellas siguen vigentes el día de hoy. Pero otra cuestión a que quisiera que tratemos un poco en esta noche o en este tiempo que me han dado es que me puedan comprender primeramente a qué me refiero con primeramente qué es ley de Dios. Ya que me han dicho unas definiciones así una corta definición, bueno, la ley tiene razón, es un estatuto, es un mandamiento, es algo que tenemos que obedecer tanto civilmente como en el Estado, las leyes que tenemos en nuestro país, que sirven para regular también todo lo que puede pasar, pero las leyes de Dios, en pocas palabras, para decirles así como tal vez podamos comprender nosotros, y así los cristianos o no, quiere decir de que es una ley, pero es santa y también es buena y es justa, así como lo decía Pablo en Romanos 7 también, y también como lo decía el rey David tanto en el Antiguo Testamento, donde se menciona por primera vez, decía que la ley es perfecta, incluso dice que es perfecta y convierte el alma. Pero yo me voy a pensar, pero si la ley es perfecta, ¿por qué existe tanta mala? ¿Acaso nadie cumple la ley? Nadie, acá en este mundo vemos que las leyes están por las puras, nadie les hace caso, ¿verdad? Y es algo que es muy común, muy usual, y la ley que vemos o conocemos hasta el día de hoy no es muy cumplida. Pero quisiera que busquen primeramente, ¿no? Lo que decía el rey David. Si tienen ahí uno de sus aplicativos de celular, no importa, quisiera que me guíen porque voy a mencionar algunos versículos para que no nos perdamos, para que me puedan escuchar también y entiendan esto también, que es muy básico pero muy fundamental. Por ejemplo, busquen el Salmo 19, del 7 al 11. Se repite nada más. Salmo 19, versículo 7 al 11. Esto lo decía el rey David, por ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿lo pueden leer rapidito? Lean todos juntos. Cualquier versión. La ley del Señor es perfecta, que está ordenando. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Amén. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Amén, ¿no? Wow, dice que esa ley es bendita, santa, justa, buena, ¿no? Nos guía, nos regula nuestro camino de vida, nos hace ver realmente cómo se basa el reino de Dios incluso acá en la tierra o cómo va a ser a futuro también, ¿cierto? Esa ley de Dios que debe estar incluso ya, les comento algo, incluso antes ya de asistir a una iglesia o antes de poder tener una idea, créanme que la ley ya la tienen ustedes en su mente o en su corazón, aunque ustedes no lo crean. Ustedes tienen una conciencia de que Dios les ha permitido dar y saben relativamente que es bueno o que es malo, ¿verdad? No solamente por intuir nada más saber de que robar es malo, robar es malo, matar es malo. Ustedes saben en su mente qué tienen que hacer o lo que no deben hacer, tanto para que no sean amonestados o no los castiguen, ¿cierto? Ya. Esa primeramente es la primera definición de ley que quiero que entiendan. Pero ahora las leyes de Dios se definen ya más por un concepto un poco más de justicia y que tiene que ver mucho con tu pecado. Sí, con tu pecado. ¿Pero por qué con tu pecado? Porque estas
estas leyes, cuando tú ves, a menos los 10 mandamientos, el decálogo, que es muy conocido, no lo cumplimos con excelencia. Yo sé que muchas veces ustedes no han matado, o han matado a alguien, creo que es el que más, a menos que nadie mata a nadie, a menos físicamente, pero por la mente sí lo han hecho, ¿verdad? No me van a mentir que no, o han robado, así sea 10 céntimos, pero han robado, no han honrado a su padre o a su madre tampoco, ¿no? No soy el único acá que no ha hecho eso. Han incumplido la ley, ya hablo de ley, vienen los policías a arrestarnos, miren. Pero yo creo que esas cosas son bien básicas. Y estas leyes que también que Dios ha permitido en su gracia que se revelen para todos en general, es una revelación general que por su misma gracia incluso nos permite entender, así sea vaga o mucha, pero tú tienes que es la ley. Y justamente estas leyes que Dios escribió primeramente con Moisés en unas tablas, que son las conocidas, son normas básicas que todo ser humano debería cumplir para que pueda regular su carácter de vida, porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando en el libro donde fue escrito esto, el pueblo estaba dirigido por Moisés, pues no sabía qué hacer, estaba confundido, no tenían qué seguir, qué obedecer. Le decían que hagan caso a Dios, que obedezcan la voluntad de Dios, pero no sabían cómo hacerlo. Y pues esas leyes también fueron también hechas para que ellos también puedan entender qué es lo que tienen que hacer y qué no deberían hacer para que sean bendecidos. Porque si no, también la desobediencia les iba a ser pues totalmente hecha maldición para ellos también, ¿no? No crean que no hay castigo por eso, hay castigo también por esto. Van a ser malditos incluso, dicen. Más ahora con nuestro pecado. Yo sé que la ley a veces suena un poco dura, porque te hace ver qué tan pecaminoso, qué tan vil y qué tan sucio te puedes ver por dentro. Yo sé que si alguna vez has visto en un espejo, no has visto solamente tu rostro, tu cara, para peinarte o verte qué tan guapo estás. No, has visto muchas más cosas feas incluso. No sé si te ha pasado, has visto qué tan sucio, has pensado dentro de ti, pero ¿qué es eso? ¿Por qué yo soy así? ¿Qué he hecho eso? ¿Por qué he pensado eso? ¿Cómo ¿por qué no permite que pasen esas cosas? No, en fin. La ley también es como un espejo, ¿ves? Así. Estas leyes que te mencionaba, las básicas del Nuevo Testamento, del Decálogo, del Nuevo Testamento, de los 10, te permiten verte a ti cara a cara, a menos contigo mismo, te permite un poco confrontarte, al menos te das cuenta realmente qué estás haciendo o que no debes hacer también. Y todas estas cosas siguen vigentes incluso hasta el día de hoy también. Ha habido de leyes de Dios, ha habido, pero en cantidad, ¿no? Pero todas estas leyes que yo les comento en un inicio no solamente sirven para que te des cuenta realmente qué tan equivocado, qué tan sucio estás, sino te hacen dar cuenta también a otra cosa que es muchísimo más importante, que Pablo describe también en el Nuevo Testamento, en sus cartas. Por ahí, si están leyendo eso, yo creo que les va a confortar mucho cuando lean ese pasaje de Romanos, que dice en Romanos 13:8, ¿no? Dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, y en esto se basa la ley. Y yo te pregunto, ¿realmente amas a tu prójimo? Y si lo has hecho o dices hacerlo, entonces significa que amas a Dios. No sé si me comprendes esta relación que te digo. Dios estableció un gran mandamiento y también otro que es muy similar a este, que era que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y que ames a tu prójimo así como te amas a ti mismo también, ¿no? Tienes que cumplir esto para que, en resumen de todas las leyes, mandamientos que hablan en el Antiguo Testamento, puedan tener una connotación muchísimo más importante en tu mente, tanto en tu corazón para ti, porque si no es así, no estás cumpliendo la ley y estás desobedeciendo a Dios por todas estas cosas que te comento. Créeme que sí. Me acuerdo de que incluso un momento también, cuando yo empecé a leer esto de la ley, los mandamientos o las cosas que no debería hacer ya siendo cristiano incluso, llegaba a confundirme, pensaba que solamente tenía que cumplir estas cosas como una especie de estándares o cosas así como leyes o nuevas reglas incluso que me fueron incluidas también para mi bien o para mantenerme más en santidad por mi búsqueda de buscar a Dios, agradar más a Dios y su voluntad, pero en realidad también me daba cuenta de algo que teníamos que evitar. Pero ¿a qué me refiero con esto? No te asustes, no te digo que no cumplas la ley, cumple la ley, hazlo, cumple la ley. Obedece a lo que dice Dios en su palabra. Haz bien para tu prójimo, haz bien para la sociedad donde Dios te ha puesto, pero no te inventes leyes tampoco que no están en la Biblia. Cosas que por ahí puedan perjudicar a otros hermanos solamente para tener un beneficio personal o simplemente un beneficio que solamente te va a adjudicar a ti y a los demás lo vas a despreciar tampoco. Estas son las especies de neoleyes por ahí. Es un error que muchas veces muchos cristianos cometemos también incluso en estos tiempos. La iglesia
a veces ha caído en estas cosas, tanto así que la sociedad misma que uno conoce de Cristo ve esto en gente cristiana o gente que cree está obedeciendo la ley de Dios. En realidad lo único que hace es espantar a la gente porque no les muestra ese amor. Hacen lo demás, las leyes que Dios ha mandado, mucho más todavía, entre comillas, pero no se dan cuenta de que están odiando, despreciando a su prójimo. No están cumpliendo con el gran mandamiento que Dios ha impuesto. Esto es una especie de legalismo, como se le conoce también. También hay otra cosa también que se llama la gracia barata. Es como desperdiciar la gracia de Dios, es como saber que ya estoy aquí, Dios me ha perdonado por gracia y puedo hacer cualquier cosa. No, tampoco es eso, para nada. Pablo también desmiente esto, también nos recuerda a los romanos. Él no dice que hagamos cualquier cosa. Al contrario, si la ley está en nosotros, jamás nosotros vamos a hacer algo que nos impida acercarnos a Dios o despreciar a los demás tampoco. Él no nos van a hacer hacerlo. El pecado que muere en nosotros aún, o que puede estar en nosotros encubierto, no va a darnos un placer o algo que sea totalmente eterno. No, para nada. Al contrario, tú vas a querer aborrecer. Ahora, si Cristo está en ti, estas leyes que se mencionan tanto en la Biblia, vas a querer cumplirlas por ti mismo. Te van a hacer de corazón hacerlo. No creo que haya un cristiano sincero que diga que no quiere cumplir la ley de Dios, porque dudaría mucho también incluso de que sea cristiano, no, o sea creyente. Debemos evidenciar eso también, no convertirlo tampoco en un libertinaje ni tampoco en un legalismo extremo. Tenemos que mostrar la gracia, encontrarte con la ley. La ley también te va a llevar a conocer lo que Dios dice en su palabra también. Te va a llevar a conocer, tanto así como Jesús quiso que nosotros conociéramos de Él también, por medio de esta. Porque el único ser humano que pisó esa tierra que cumplió esto, mientras estaba con vida, fue Jesucristo. No hubo nadie más que pueda cumplir la ley con excelencia. Cumplió los 600 mandamientos, más de 600 mandamientos que hay en la Biblia, los cumplió, pero a carta cabal. Y no hay nada que reprocharle a Él. Es por Él que tenemos todas estas enseñanzas que han ido expandiéndose hasta el día de hoy. ¿Sí? Por algo tenemos estas leyes también en forma moralista, es también gracias al cristianismo también. No han venido de otras culturas, no han venido de otros lados tampoco. Estas creencias han venido desde, antes de que Jesús naciera incluso, porque ya las establecían, pero lamentablemente no las cumplían como Dios quería, como los profetas también la anunciaban. Vemos también muchos ejemplos también de casos de pueblos en la Biblia o ciudades, etcétera, reinos que simplemente no obedecían la ley, hacían lo que les daba la gana y prácticamente causaban la ruina a su pueblo. Era de pura desolación, no había nada que ellos se puedan gozar. Al contrario, estaban desobedeciendo a Dios, no cumplían sus mandamientos, se desviaban y no hacían lo que decía el salmista, no se gozaban en eso, no los veía como algo más preciado, como más que preciado que el oro, sino veían otras cosas más en su placer y no veían a Dios como su placer. Y eso es algo que pasamos también mucho nosotros también aquí, no vemos a Dios como nuestro placer, o no, por consecuencia de no ver a Dios como nuestro Salvador, no nos deleitamos tampoco en las leyes de Cristo. ¿Sí? Hay otro versículo también de que Jesús mismo también dice de que quien no cumple sus mandamientos para nada demuestra amor para con su prójimo, ni mucho menos va a amar tampoco a sus semejantes. No, el que no guarda sus mandamientos tampoco ama a Dios. Si tú realmente guardas esta ley, vas a amar a todas las personas que se te rodeen en tu camino, vas a demostrar eso siempre. Incluso personalmente también mucho me confronta eso, porque a veces yo sé que la ley de Dios no la puedo tener en mi mente, pero no ha bajado totalmente a mi corazón, y es algo también que tenemos que evitar también. Si queremos demostrar ese amor por los demás, por lo que nos rodea, no debemos demostrar esa ley por los demás. Esa ley que sea una evidencia realmente de que la cumplimos, o que tratamos de cumplirla siempre para con los demás, porque si no, todo esto va a ser en vano. Y si algo que les puedo decir también, a modo de resumen, ¿no? Que se resumiría básicamente en uso del versículo que Pablo lo describe muy bien en Romanos 13 y 8. Lo pueden buscar también rapidito en sus aplicativos, que ya lo mencioné, pero quiero que lo recuerden siempre, porque toda la ley se resume en un solo versículo, para decirlo de cierta forma, para que lo puedan recordar siempre. Si alguna vez le preguntan, 13:8, capítulo 13, versículo 8. Si por ahí no lo han leído, bueno, día van a aprender también juntamente por qué. A ver, leanlo en voz alta. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es
en eso se resume toda la ley. Todo lo que nosotros hacemos se resume en eso, en el amor a los demás, en amar a Dios. Hay otro también versículo muy conocido que seguramente lo han escuchado muchos, pero quizás también lo busquen, que está en Mateo 22, del 37 al 40. Léale en cualquier versión, no importa. Si tiene una versión más actualizada, mucho mejor. Mateo, capítulo 22, versículo del 37 al 40. Si lo tienen en NTV, en TLA o en Les Américas, mucho mejor. No, de Mormón. A ver. Ya, léelo en TLA, de 37 al 40. Ya, 37 al 40, ya. No, todavía. Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Amén. Dice que toda la enseñanza de la Biblia, todo ese libro que nosotros decimos amar o que amamos, se basa en esas dos cositas bien básicas, en amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Y cuántas veces no hemos cumplido ni el uno o el otro? O decimos amar a Dios y no amar a su prójimo. Eso para nada, esa es una mentira, pero bien sacada de los pelos. Tú no puedes amar a los demás si no amas a Dios. No es un amor incondicional como dice la Biblia, sino es un amor condicional, ya se basa en lo que tú quieres para con los demás. Eso no es amor. Así que más que todo era lo que trataba de decirles ya para poder ya terminar con el tema de la ley de Dios, para concluir. Si muchas veces tú te has puesto a pensar en la ley o todos los mandamientos que la Biblia describe o explica también muchísimo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo también, que Jesús instituyó otros mandamientos o los recordó, porque hacía mucha falta que les recuerde eso, porque ese pueblo, el pueblo israelita sobre todo, donde Jesús había estado, había abandonado todas esas leyes, o decía mal las leyes, o eran muy hipócritas, o simplemente les valía todo y no hacían nada de eso. Para que me entiendas en pocas palabras, realmente no le tomaron la importancia de la ley, por eso su pueblo sufrió tanto, fue exiliado, hubo muchas muertes, hubo muchas guerras, Dios mismo tuvo que actuar, mandar a sus profetas, los profetas fueron asesinados, no hicieron caso a lo que Dios hizo, a lo que Dios quiso que hicieran ellos, y por eso su pueblo padeció muchísimo. Yo sé que estamos aquí en una iglesia, tenemos que abogar mucho por estas leyes, tenemos que amar esas leyes, amarlas realmente de corazón, para que tú también puedas expresar ese amor, esas leyes, puedas tú tenerlas escritas en tu corazón, tatuadas en tu corazón, impresas en tu corazón, en tu mente, y solamente así vas a poder hacer muchísimas cosas para con tu prójimo, para con tu ciudad. Te animo que lo hagas así, te desafío que lo hagas así también. Yo mismo me pongo esa rata también de poder expresar el amor de Dios por medio de esta ley que he escrito tanto en su palabra, que menciona tanto en los Salmos, en los Romanos, en las leyes del Antiguo Testamento, en el Decálogo, en Moisés, en otras leyes también institucionales, que Jesús justamente tomó, que los hizo perfectas en Él. Y es por Él también que tenemos también vida eterna, porque si Jesús no hubiera cumplido esos mandamientos, esas leyes, hubiera sido en vano que hubiera muerto. ¿Sí? Si tú crees en Cristo, vas a poder amar y poder cumplir, y vas a poder cumplir, estás en la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Si crees en Cristo, vas a poder amar esa ley con todo tu corazón. Ya no vas a tener excusas para no amar a tu prójimo, y tampoco para hacer el bien para con los demás. ¿Sí? Quisiera que todos puedan meditar esto. Ten en tu corazón escrito, de verdad es un reto. Si realmente queremos proyectar o querer lograr que Dios sobre con nuestras vidas, es algo que deseamos como iglesia local aquí en Gracia Urbana, que podamos clamar por un avivamiento en esta ciudad también, que realmente se puedan plasmar las evidencias, los frutos que como cristianos tenemos, podamos despertar, podamos clamar por eso, para que esa ley esté impregnada en sus corazones, nos alimentemos en ella siempre y no en los vicios de esta vida, que sea algo secundario, que no es porque esas cosas van a morir algún día, no van a estar presentes, sino van a estar van a morir todas esas cosas, todos esos sueños en el que vamos a tierra van a quedarse aquí, pero todo lo que hagamos para Dios, para que hagamos toda su voluntad, va a quedar para siempre en nuestras vidas. ¿Sí? No te digo que abandones tampoco todo lo que haces a ti, para nada. Dios quiere que también hagas por medio de cosas que haces en la tierra, puedes bendecir a otros también, pero hazlas pensando siempre en Dios, pensando en los demás, no en ti. Hazlo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Hagamos todas esas cosas.
Sí, te pido que puedas levantarte y vamos a orar para dar gracias a Dios por ese tema y que espero que hayan podido comprender y entender también. Sí, vamos a orar rápidamente. Señor, en este tiempo que tú me has permitido dar para poder hablar de tu ley, de tu maravillosa ley, tu bendita ley que es justa, santa, que nos deleitamos como cristianos en esa ley, en eso que tú has establecido, que tú has secretado ya incluso antes de la función de este mundo, que sería en tu mente, que todo tu pueblo pueda obedecer, para que así pueda demostrar las evidencias de salvación a otras personas y puedan conocerte por medio de ellas también, Padre amado. Por favor, impregna más esta ley en nuestros corazones, que esté escrita en nuestros corazones, que podamos realmente ser canales de bendición para otras personas, seamos de bendición para esas personas.